Bueno, muy buenos días una vez más. Arrancamos con esta clase. En esta clase en particular lo que vamos a hacer es primero revisar los temas del examen, marcar los errores típicos, marcar una posible solución y comentar sobre la misma. Y después vamos a seguir avanzando con un breve repaso de lo último que hicimos y algunos temitas nuevos que me quedaron flojos porque no quería hacer tan larga la clase anterior. Así que voy a empezar a compartir pantalla. Y arrancamos. Bueno, en el examen había 3 temas donde le tocó cada tema a cada comisión, ¿sí? Así que entre ustedes siempre tenían el mismo tema. Pero voy a tratar de resolver los 3 porque eran los 3 muy similares, así que seguramente ya los leyeron porque están todos, los 3 temas están colgados en el campus con la solución que también está colgada en el campus, así que seguramente ya lo vieron, pero voy a usarlo simplemente para ir comentando. Así que voy a arrancar con el examen del lunes a la mañana. Primero vamos con el enunciado y ustedes me van a ayudar porque lo voy a decir un poquito de memoria, ¿sí? El enunciado decía algo así como que se tenía que generar un vector de 8 elementos, donde el 8 era fijo, ¿sí? El 8 no había que hacer nada, no había que ni que pedirlo, ni tenía que ser aleatorio, ni nada. Era un vector de 8 posiciones, solo eso. Las primeras 7 posiciones se iban a cargar con números aleatorios, ¿sí? Aleatorios de 2 cifras si no me falla la memoria. Las primeras 7 posiciones, ¿sí? Las primeras 7 posiciones de 3 cifras, gracias. Ahora cuando lo vemos lo repasamos. Las primeras 7 posiciones eran con números aleatorios de 3 cifras, ¿sí? O sea, primeras 7 posiciones eran así. Y la octava posición, la última posición, se cargaba de una forma en particular, ¿sí? Había que realizar una operación con los 7 anteriores, ¿sí? Eso pedía el ejercicio. Por ahí lo primero difícil que tenía el ejercicio era entender lo que se pedía, ¿no? Primeras 7 posiciones cargadas de forma aleatoria y la octava posición era un contador, no me acuerdo de si los pares o los impares, ¿sí? Tenían que contar de estas 7 cuántos pares o impares había y guardar ese contador en la última posición, ¿sí? Eso era lo que pedía el ejercicio. Bueno, primer cuestión interesante, ¿no? El vector era de 8 posiciones, ¿sí? No hace falta que las 8 posiciones las hayan definido así en una variable como acabo de hacer yo. Podían poner el 8 acá sin problemas, ¿sí? Así que eso no fue un error. Si lo que hicieron fue poner el 8 directamente acá, está perfecto. Bien. Yo, para que quede más general, lo defino en una variable. Si lo hicieron así, buenísimo todavía. O sea, si definieron la dimensión en una variable, mejor todavía. ¿Por qué mejor todavía? Porque cuando llamen a las funciones y a los procedimientos, en las funciones y en los procedimientos que tengan un vector con el que van a trabajar, siempre se envía el vector y el tamaño. Entonces, si lo tengo guardadito en una variable, es más fácil para enviar y para reutilizar. Si no hicieron así, ustedes tendrían que haber enviado un 8 de esta forma, ¿sí? Fijo. ¿Ok? Esas son las dos alternativas que hay para manejar el vector con funciones y con procedimientos. Bueno, su main tenía que quedar así, con estos 3 renglones. O 4 si quieren, ¿sí? Solamente esto. Con esto bastaba y sobraba en el main. Una función que carga el vector, que lo carga con los números aleatorios y el contador, y una que muestra el vector, ¿sí? Ese era el main. Súper sencillo. Esto obviamente tampoco era necesario, así que con estos rengloncitos bastaba y sobraba. Vamos a ver cómo son las funciones, ¿no? Que acá es donde principalmente se equivocaron más. Esto que puse acá en violeta es fundamental. Si ustedes en el main pusieron algún tipo de lógica que no sea esto, ¿sí? Seguramente el examen estaba mal, ¿sí? La única lógica que les permití, que les marqué como que no estaba bien, pero se las permití, es que hayan hecho vector en la posición 7, o sea, en la última posición, igual, y acá llamaban alguna función. ¿Sí? Porque muchos hicieron una función que
contaba los pares o los impares, ¿sí? Entonces igualaron la última posición con una función. Esto no está del todo bien, pero se los tomé como válido, ¿ok? Pero el main tenía que quedar así, ¿sí? Sin ningún tipo de lógica intermedia. Errores típicos en este main, bueno, lo que les comenté, poner lógica en el main, y esto, enviar mal los argumentos. ¿Qué quiere decir? Que no hayan enviado el vector y el tamaño a las funciones y a los procedimientos. Siempre se envía el vector y el tamaño por separado. Muchos enviaban esto, ¿sí? Así, la sintaxis mal. Esto es otra cosa, no se envían así los vectores y tampoco se envían así. Tampoco se envía el vector con el tamaño. Esto porque también es otra cosa, no es porque soy un arisco con la sintaxis, sino porque esto significa otra cosa, ¿sí? Entonces, el vector se envía con su nombre y su tamaño. Así es como se envían por parámetro vector. Vector y tamaño, siempre. ¿Ok? Hasta acá vamos. Así todo, la principal fuente de error estaba en cargar vector. Vamos a cargar vector entonces. Bueno, siempre obviamente las funciones y los procedimientos que van a utilizar tienen que estar definidas previamente en el main. Acá tenemos las 4 que estoy llamando, ¿sí? La que cuenta los impares, generar aleatorio, mostrar vector y cargar vector, que eran las 4 que les pedía yo en el examen, no hice ninguna más. Todas reciben, a todas no, casi. Hay 3 que reciben el vector y su tamaño, que obviamente no hace falta que coincida el nombre con el nombre del main. Así es como se envían, así es como es la definición de las funciones, ¿no? Se aclara que es un vector con el corchete y el tamaño por separado. Después el generar aleatorio, que muchos lo confundieron con el cargar vector. Generar aleatorio es genérico, ¿sí? Va a generar un aleatorio entre un valor mínimo y un valor máximo, ¿sí? Si acá pones 10 y acá pones 50, te va a generar entre el 10 y el 50, por ejemplo, ¿sí? Yo había entendido una función que ande con 4 adentro. No sé si me expliqué bien. Sí, no sé si entendí. Vos querías hacer una función que use estas 4. ¿Eso decís? Bueno, eso ya está hecho, ¿no? Porque si se fijan, el main es una función. ¿Ven? Tiene un nombre, tiene un retorno, no tiene argumentos, abre corchete y tiene un retorno. ¿Sí? Eso es una función, o sea, una función que llame a las 4, bueno, acá está el main. Sí, pero no era eso lo que se pedía Zoe, sino simplemente las 4 funciones. Bueno, vamos a cargar vector. A ver cómo se hace cargar vector. Acá cargar vector también pueden ir para varios lugares. Cargar vector, bueno, obviamente recibe un vector cualquiera y recibe un tamaño cualquiera. A ver, en el ejercicio nosotros sabemos que el vector va a ser de 8 posiciones. Pero lo que no quiere decir es que en la carga del vector ustedes puedan poner el 8 todo el tiempo, ¿no? Porque las funciones y los procedimientos tienen que ser genéricos y tienen que aislarse un poco del ejercicio, ¿sí? Así que el tamaño tienen que enviarlo, por más que sea un 8, tienen que recibirlo por parámetro, el tamaño, ¿sí? Porque si no, después la función no la van a poder volver a usar, ¿sí? Bueno, acá otra fuente de error interesante. Si ustedes van a cargar las primeras 7 posiciones, ¿sí? Esto se los aclaró Jorge allá cuando estábamos presencial. Las primeras 7 posiciones, ¿cuáles son? La 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. O sea, mi for empieza en 0 y termina en 6, ¿sí? Arturo, hubo errores con el retorno. Con el retorno hubo errores, pero esos no son tan importantes, más allá de que lo son. El principal error son el envío de argumentos por ahí y después el uso de los argumentos, ¿sí? Ahora vamos a lo del mínimo y máximo, tranquilos. Vamos por partes, ¿sí? Así nos mezclamos. Ahora hago también comentarios sobre el mínimo y el máximo. Bueno, esto es importantísimo porque acá se equivocaron un montón, ¿sí? En esta lógica, el vector era del 0 al 6, ¿sí? Estas son las primeras 7 posiciones. Del 0 al 6 son las primeras 7. Y el for empieza en 0 y tiene que terminar en 6. Entonces, no tienen que poner tamaño
tienen que poner tamaño -1. Y tamaño -1 en nuestro ejercicio, ¿cuánto vale? Tamaño -1 vale 7, no vale 6. Pero como i es menor que 7, ahí sí termina en 6. Con esta parte de acá que parece tan sencilla, la mayoría lo hizo mal, ¿sí? Principal atención a esto, que era la principal dificultad que tenía esta parte de la carga, ¿no? Del 0 a t es cuando cargamos todo el vector. Bueno, voy a cargar todo el vector menos la última posición, o sea, es tamaño -1. ¿Sí? Fundamental eso. ¿Se entendió esta parte? Porque acá metieron la pata feo. Si ponían un 7 a mano, está mal, ¿no? Porque las funciones tienen que ser genéricas, no tienen que estar pensadas en una única solución. Está mal no quiere decir que hayan desaprobado por haber hecho eso, sino que iba restando cosas, ¿sí? Iba restando puntos. Esto no era un error crítico como haber enviado mal los parámetros, ¿sí? O haber hecho lógica en el main. Esto eran errores críticos, ¿sí? Esto seguramente hayan desaprobado por esto. Poner un 7 acá no era requisito fundamental para desaprobar, pero ya iba restando puntos, ¿sí? Federico, muchos hicieron eso que vos dijiste, cargaron todo el vector, ¿sí? Todo el vector con aleatorios, y después pisaron la última posición con la cantidad de impares. Bueno, eso estás haciendo cosas de más, no es exactamente lo que se pide, pero vaya y pase, o sea, está bien. Si lo hiciste así y lo hiciste bien, está perfecto. Ahora, que cuando hayas contado los impares, no hayas contado el último, porque el último no vale, ¿sí? Ojo con eso, Federico, no, a ver si lo hiciste así, ¿sí? ¿Sí? Sí, siempre ustedes tienen que programar el código de la forma más genérica posible, ¿ok? Siempre. Bueno, entonces estoy cargando todos los elementos menos el último y los estoy cargando con un número aleatorio. Vamos a ver qué es esto de general aleatorio, pero bueno, general aleatorio es el que hicimos en vivo, ¿sí? Es el mismo que hicimos en el vivo, ¿no? Que recibe un valor mínimo, recibe un valor máximo. Bueno, hace mínimo, random, máximo, menos mínimo, más 1, o sea, este es el mismo que hicimos antes, ¿sí? Para que sea de 2 o 3 cifras, bueno, habría que enviar el 10 y el 99 si quieren que sea de 2 cifras, si quieren que sea de 3, el 100 y el 999. Y así para... O sea, esta función es súper genérica. O sea, con esta podemos construir los aleatorios de la cantidad de cifras que quieran o de la forma que lo deseen, ¿sí? O sea, este es súper genérico. Lo pueden utilizar todo el tiempo. Entonces, acá es cuando lo llamé. Dije, bueno, necesito que sea de 3 cifras, listo. Le mando un 100 y le mando un 999. Esta sería una forma que está bien. Y era lo que esperaba que hagan. Pero así todo lo podrían haber hecho mejor, ¿sí? Yo no esperaba que lo hagan mucho mejor que esto. Pero acá me podrían haber cargado, enviado un valor mínimo y un valor máximo. ¿Sí? Si en cargar vector me enviaban un valor mínimo y un valor máximo, esto quedaba todavía mejor. ¿Por qué? Porque en las funciones hay que hacer cosas genéricas, no hay que hacer cosas puntuales. Porque si yo lo dejo con el 10 y el 99, o el 100 o el 999 como estaba antes, ya deja de ser genérico porque estoy cargando un vector siempre con números de 3 cifras, ¿no? Entonces, por ahí era mejor que lo hagan así. Incluso igual no esperaba tanto, pero si lo hicieron así está perfecto. O sea, si lo hicieron así como se lo estoy mostrando en pantalla. Si no quiero pasar ni mínimo ni máximo por parámetros y ponerlos directamente en el run. No entendí, Federico. Vos decís hacer el algoritmo acá. Eso decís. O sea, acá poner 10 más... No entendí lo último de Federico. Sí, bueno, ponerlo directamente ahí
nadie desaprobó por eso, pero eso también restaba puntos, ¿no? Porque nuevamente, primero que yo esta función se las pedía, entonces había que hacerla, ¿sí? Ese es el principal error. O sea, si yo se los pido, háganlo, pero no es que se los pido por algo en puntual, ¿no? Se los pedía porque había que utilizarla, ¿sí? Muchos hicieron eso que vos comentás, algo así como 100 más rand porcentaje, y en este caso 899, ¿sí? O 900, mejor todavía. ¿Sí? Muchos hicieron esto no está del todo mal, pero no es lo que se indicaba, ¿sí? ¿Por qué son fundamentales el mínimo y el máximo? Bueno, por lo que acabo de comentar también, ¿no? Si ustedes hacen acá, si acá ponen 10 y acá ponen el 900, esta función no genera aleatorios. O sea, esta función genera aleatorios de 3 cifras muy puntuales que no las podían reutilizar a futuro. Si yo en el examen de recuperatorio les pido que sean de 8 cifras, ya no pueden usar esa función que hicieron, ¿no? Ustedes tienen que pensar que la función se tiene que usar y adaptar a distintos entornos, ¿sí? Por eso, cuantas menos cosas pongan adentro, menos datos puntuales pongan adentro, mejor va a estar siempre, ¿sí? Efectivamente, como dice ahí Federico en la última parte, siempre las funciones las tienen que pensar de forma genérica, ¿sí? Siempre, no para el examen, siempre. Porque si no, después la función no sirve nunca más. Entonces tienen que moldear su mente para que las funciones y los procedimientos sean genéricos. Después, el funcionamiento propio de la función lo hacen en el main, ¿sí? O sea, en el main, cuando ustedes llaman a la función, la llaman con un 8, entonces ya se moldea al 8. O si la habían hecho de la mejor forma que les había comentado, acá enviaban un 100 y acá enviaban un 999, y acá estaban cargando un vector de un tamaño de 8 y con un valor mínimo y un valor máximo. Esto era todavía mejor, ¿sí? O sea, la estructuración de la función la dan cuando la llaman, no en su estructura interna, ¿sí? Es por eso que es importante el envío de los parámetros, para que ésta se pueda amoldar. ¿Estamos? Bueno, vamos hasta acá, venimos por acá. O sea, en resumen, muchas palabras lo que acabo de decir. En resumen, las funciones y los procedimientos siempre lo más genérico posible. Creo que justamente no queda claro el uso genérico, porque no quedó claro. Sí, yo entiendo que la mayor dificultad, calculo que ha sido, no sé si la definición de función o el rol que cumplen los parámetros en la función. Yo creo que eso es el principal problema que han tenido, que es el que siempre han tenido, ¿sí? Y que es el más difícil de asimilar, ¿no? Es el rol del parámetro en la función, ¿sí? La definición de la función creo que es sencilla, ¿no? Es un nombre que se le pone a un bloque de código y no mucho más, ¿no? Pero justamente una de las principales virtudes que tiene la función es que se la puede utilizar en cualquier momento. Imagínense que el print uno lo utiliza todo el tiempo, y eso es una función, es un procedimiento de hecho que alguien más hizo, y ese print se moldea a lo que nosotros queremos, ¿sí? Cuando le decimos porcentaje C, sabe que es un char, porcentaje S sabe que es un string, porcentaje D sabe que es un entero, etc. Es un procedimiento que se moldea a nuestras necesidades, ¿sí? Es que eso nunca lo va a decir la consigna, Fede, porque eso es la vida misma de la programación, ¿sí? Las funciones y los procedimientos tienen que ser genéricos. Eso nunca se los va a decir ningún enunciado. ¿Sí? Ustedes tienen que programar de la forma más genérica posible, siempre. Porque si no, mañana te cambia algo y se te rompe todo lo que hiciste, ¿sí? Si lo pensaste de una forma muy puntual y particular. No, las librerías no hacían faltas. Sí, ahora vamos a lo de retorno void, pero los void no tienen retorno, ¿sí?
Eso también es algo que suelen preguntar bastante antes del parcial incluso. ¿Cuál es la diferencia entre la función y el procedimiento? Bueno, acá está, ¿no? El procedimiento es esto. Es que no tiene un retorno, por ende no devuelve ningún valor final y es por eso que tiene un void adelante. El void adelante representa que es un procedimiento y que no tiene retorno. Es decir que se trabaja con lo que le das para ingerir a la función o al procedimiento, se hace cosas con eso que ingiere, por ejemplo con este vector, se le asigna valores, etcétera, pero no te da ningún resultado final, ¿sí? Por eso es un procedimiento. Por ejemplo, acá si yo quisiera hacer un retorno, ¿qué podría retornar? Ustedes pueden pensarlo por el caso contrario, ¿no? Si estoy cargando un vector, ¿qué puedo retornar? Y verdaderamente a mí no se me ocurriría nada que retornar, porque no estoy esperando ningún resultado, ¿sí? Por más que quieran, no hay mucho que retornar acá, porque ya hice lo que quería hacer y yo no necesito ningún resultado. Simplemente quería que se asignen valores a las posiciones del for, ¿sí? Nada más. Entonces, si uno lo piensa de la forma contraria, creo que queda bastante más en evidencia, más alevoso, que no necesito un retorno cuando de verdad es un procedimiento lo que estoy construyendo. Yo acá no se me ocurre nada que pueda retornar de todo esto. Bueno, entonces hasta acá estamos con la carga. Cargué del 0 al 6. ¿Sí? Y después lo último que queda es cargar la última posición. La última posición, no me acuerdo si la borré acá en el main, ¿sí? La última posición, ¿cuál es? La última posición de mi vector, ¿cuál es? Es la 7, ¿no? En este caso particular es la 7. ¿Sí? O sea, siempre es el tamaño menos 1 la última posición. Y eso fue lo que hice acá en la carga. ¿Dónde está? Acá. ¿Sí? Me paré no en la última posición, sino en la última menos 1. Y llamé a esta función que era la otra que se pedía. Dale Santi, ahora lo explico, termino con el tema y lo explico. De hecho, ahora lo vamos a usar. O sea, si te fijas acá, cantidad de impares, envía el vector. Acá también se equivocaron un par de personas, ¿no? Cuando llaman a esta función cantidad de impares, impares, tienen que enviar, obviamente, el vector en cuestión y el tamaño del vector en el cual van a buscar impares, ¿sí? El vector es B y el tamaño no es 8, el tamaño es 7, porque están buscando impares. ¿En dónde? En todo el vector menos la última posición, o sea, lo están buscando en un vector más pequeño, en un vector de 7 posiciones. Entonces acá ustedes tendrían que enviar el vector y un 7, no un 8, pensando en el caso puntual, ¿no? Siempre en tamaño menos 1. Eso quiere decir que si reciben un 8, van a ir hasta la séptima posición. Y vamos a cantidad de impares. Acá. Bueno, cantidad de impares. Este lo habíamos hecho, creo, incluso en el vivo. Este es sencillo, ¿no? Es un contador que va de 0 hasta el tamaño. Y bueno, si son impares, o sea, si el resto de la división por 2 no es 0, va contando. Entonces, esto cuenta la cantidad de impares. Y acá sí es una función. Me devuelve el contador. Es decir, el resultado de esta función va a ser un número, que podría ser un 3, un 4, lo que sea. Y este 3 o 4 se envía como resultado a el bloque de código que llame a esta función. Entonces, si yo estoy enviando un 3, supongamos. Si la cantidad de impares fue 3. Y eso me arrojó este contador. Ese 3 se envía a donde yo llame esta función. ¿Y dónde la estoy llamando? La estoy llamando acá. Entonces, acá yo voy a recibir un 3. Esa es la función del retorno. Ese 3 que envié lo recibo por el retorno.
¿Y por qué ahí no debería ser hasta t-1? A ver, acá es hasta t-1. Yo acá estoy enviando un 7. ¿Sí? Nuevamente, cantidad de impares tiene que ser una función genérica que cuenta los impares para cualquier vector que tenga este tamaño. Esta es una función genérica que cuenta los impares en un vector. Es la misma función que podrían haber hecho ustedes en el trabajo práctico. Es la misma. Cuenta impares en un vector de un determinado tamaño. Yo acá me olvido del ejercicio. El ejercicio decía que era un 7. Si yo acá me olvido, ¿sí? Uno se tiene que acordar del caso puntual cuando llama a la función, no cuando la programa. Eso último que acabo de decir creo que es la esencia, ¿sí? Uno se tiene que acordar del uso de la función cuando la llama, no cuando la crea. Cuando uno la crea, la tiene que crear de forma genérica. Esto cuenta la cantidad de impares en un vector. Y el vector tiene un determinado tamaño, ¿sí? Cuando yo la llamo, le digo, che, contate los impares, pero no de todo el vector. De todo el vector menos la última posición. Entonces yo acá estoy diciendo, en el llamado a la función, estoy diciendo, ojo que no necesito hasta la posición 8, necesito solamente hasta la 7. O sea, acá es donde se ve explícito lo que acabo de decir. Que siempre en el llamado a la función es cuando uno ataca el caso puntual. Pero no así en la generación de la función. Por ahí Roberto pregunta. Pero no se igualaría en la posición 8. No sé si entendí. Acá siempre va hasta una menos de lo que enviaste. Si envías un 7, va hasta el 6. ¿Sí? No sé, lo de Roberto no sé si lo entendí. Y mientras leo lo de Fede, yo tengo dos problemas con esa función. Primero, estamos recorriendo la misma parte del vector dos veces al cargar y al contar. No, mira. Mira. Lo que está diciendo Fede es importante, ¿sí? Acá, en esto que está sombreado, acá estoy cargando el vector. Acá ya se cargó el vector en sus primeras 7 posiciones. Ya está cargado. O sea, acá tiene números que ya son de 3 cifras, ¿sí? Acá ya están listos. ¿Sí? Acá ya tengo los 7 números de 3 cifras. Y ya terminé la carga. Listo, terminé. Ahí terminó ese for. Ahora, cuando voy a impares, lo que envío es esta colección de números. La envío acá. Y sobre esa colección de números, ¿dónde está? Acá. Sobre esa colección de números que ya está cargada, ahí voy buscando cuál es par y cuál es impar. ¿Sí? No estoy, no sé cómo fue que dijiste, no estoy recorriendo dos veces para cargar el vector. O sea, primero lo recorro para cargarlo, después lo recorro para buscar. Estoy recorriendo dos veces el vector, eso es cierto, ¿sí? Pero en una cargo y en la otra hago la lógica, que es como siempre, no siempre el vector, primer recorrido es para cargarlo y los otros recorridos son para hacer lo que uno quiera hacer, ¿sí? A ver, Roberto, no entendí bien todavía tu pregunta, pero ya entendí tu error. A ver, no podés poner vector en la posición 8. Vector en la posición 8 y asignarle la cantidad de impares. Por dos motivos. Motivo 1, porque en las funciones uno siempre tiene que trabajar de forma genérica. O sea, el 8 no es para nada genérico. Y segunda cuestión más importante todavía, el vector 8 no existe. ¿Sí? El vector 8 no existe. Porque que sea de 8 posiciones quiere decir que termina en 7. Y si pones t tampoco. T ya solucionaste la parte genérica. Eso está bien.
Pero t, ¿cuánto vale? Vale t, y t, ¿cuánto vale? T vale 8. Entonces estás haciendo vector en la posición t, y t vale 8. Vector en la posición 8 no existe, ¿sí? Porque la última posición es la 7. Entonces eso está mal con el 8 y sin el 8, ¿sí? Vamos a lo que pregunta ahí Federico. Calcular impares. Siempre cuando se calcula un valor numérico, un promedio, la media, un ponderado o un contador de algo, siempre es una función. Por ende siempre retorna un entero, un float o lo que sea. Siempre ese tipo de cálculos retorna un resultado. Lo que vos estás planteando es que no es necesario en la función. Lo que no entiendo bien qué planteás, pero calculo que vos me decís que acá mismo vos podrías decir que sí, algo así, ¿no? Tu vector en esa posición divisible por 2, etc. Vos decís que una vez que cargo podría ir contando. Eso estás diciendo. Ah, ahí lo estoy escribiendo. Eso me estás diciendo. Bueno, eso está mal también. ¿Por qué? Porque las funciones, o sea, puede que el resultado te dé bien y que la función haga lo que tiene que hacer, pero recordemos la modularidad de la programación, ¿sí? O sea, ¿para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a hacer un algoritmo tan confuso si lo podés separar en una función? De hecho, la función esta, cantidad de impares, era una de las que se pedía. No me acuerdo si se pedían 4 o 5, pero era una de las que pedía el enunciado. Era justamente para que no cometan ese error. O sea, que no se pongan a recalcular todo el tiempo si es o no es par, ¿sí? Si no, tu función, además de cargar, está calculando pares e impares. O sea, está haciendo dos cosas. Recuerden que las funciones siempre tienen que hacer una única cosa, ¿sí? Que sea procedimiento. Déjame ver. Sí, lo puedes hacer como procedimiento y cargar la última posición. A ver, déjame que le presto atención a lo que me enviaste. Envías un vector, envías el tamaño. Tamaño en la posición anteúltima es 0. Ok. Vas recorriendo todo el tamaño menos el anterior y vas diciendo que sí. Sí, no, eso no estaría mal. Si hiciste eso, seguramente estaba bien. Sí, eso no está mal. ¿Sí? Si lo separaste así en un módulo y ese módulo carga la última posición, eso estaría bien. ¿Sí? No habría problema con eso. No entendía la pregunta. Está perfecto si lo hiciste en un procedimiento. Por ahí el nombre del procedimiento no sería el más adecuado, ¿no? Porque no está contando los impares, sino que está guardando la última posición. O sea, por ahí el procedimiento debería llamarse guardar última posición o algo así, ¿no? Porque no cuenta los impares. O sea, los cuenta para guardar algo. Entonces, la más adecuado acá sería que hayas hecho eso, pero ese bloquecito que dice que sí es divisible por 2, no es divisible por 2, va sumando. Bueno, que eso sea el contar impares que acabo de mostrar yo. ¿Dónde está? Que eso que hiciste que se llame así y después tengas otro procedimiento que carga esa función, ¿sí? De hecho, varios hicieron el procedimiento que carga. Efectivamente, Arturo, sí, es fundamental que para que uno pueda separar en muchos módulos domine bien el concepto de funciones y procedimientos, porque si no difícilmente pueda conseguirlo, ¿sí? Así es todo, en muchas partes que podrían haberlo modularizado más, no les exigí tanto. O sea, de hecho, en muy pocas partes les exigí el uso de esa modularidad. Por ejemplo, acá se lo podría haber exigido más con el envío de parámetros, otra vez, ¿sí? Y bueno, creo que ya estamos. A ver qué falta.
Ah, y bueno, mostrar el vector, que bueno, mostrar es el mismo mostrar de siempre. ¿Sí? Muestra el vector. Bueno, no sé si tienen alguna duda con el tema. Y si tuvieron chances de ver los otros temas que tomamos. ¿Pudieron ver los otros temas? El otro del lunes y el del viernes. ¿O todavía no? Si no lo vieron, por ahí ni lo comento. Listo, no lo comento. Porque no, le saco la gracia si se los muestro yo cómo se resuelve. ¿Sí? Si nos pide un aleatorio de 3 cifras. Les pido de 3 cifras, no, nunca hablo de la positividad. No hay problema. ¿Sí? Están subidos a la plataforma. Si querés que sean negativos, no hay problema. Mientras sean de 3 cifras. Sí, no se compliquen más con el enunciado. Porque pensar un aleatorio que sea de 3 cifras y pueda ser positivo o negativo, ahí se están complicando, me parece. Bueno, yo le subí su examen y subí los otros exámenes. Y a su vez subí este código, ¿no? Donde está todo comentado. Toda la resolución de todos los ejercicios.